Hola, mi nombre es la pastora Johanna Reyes. En este momento quería traerte una breve reflexión del arte de la oración y la espera. Ese es el tema, ¿verdad? Que Dios me dio en base a Daniel 10:12. Y podemos ver que en Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Podemos ver en este versículo, en este capítulo de Daniel 10, en versículos anteriores al 12, que Daniel había tenido una visión. Dios le mostró unas cosas, pero que él decidió humillarse, ¿verdad? Delante del Señor, de Dios, y buscar dirección, buscar revelación de lo que él había visto. Y vemos que en ese momento, en medio de esa búsqueda, vemos en este capítulo que en medio de esa búsqueda y oración, ¿verdad? Que estuvo Daniel en ese momento, podemos ver también que él enfrentó una oposición, hubo una interferencia que le quería obstaculizar la respuesta a su petición, pero él se mantuvo firme y perseverante. Quiero que escuchen eso, ¿verdad? Él se mantuvo firme y perseverante, y eso provocó que hubiera un rompimiento para que la respuesta fuera manifiesta en lo natural. Cuando entonces el ángel, ¿verdad?, llegó con la respuesta que él estaba esperando. Dice que cuando el ángel llegó, ¿verdad?, a ese lugar, que para hablarle y hacerle entender, llegar con la respuesta, dice que anterior, él estuvo, desde el primer día había sido enviada la respuesta, pero hubo oposición, ¿verdad?, para que recibiera esa respuesta. Como aquí dice en la palabra, dice que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea que desde el primer momento en que él decidió buscar, ¿verdad?, dirección y entrar en ese lugar para recibir revelación y respuesta de Dios, dice que ya Dios había enviado esa respuesta. Pero fíjense que si no hubiera quizás Daniel perseverado en ese momento de oración y búsqueda de Dios, quizás no hubiera recibido, ¿verdad? No hubiera podido recibir esa respuesta. Él decidió entender, él decidió buscar a Dios y decidió entonces entrar en ese lugar, ¿verdad?, de oración e intimidad con Dios, para poder escucharlo y recibir respuesta en cuanto a lo que él ya Dios le había mostrado y le había dicho. Y ¿verdad? Dios me trajo esta reflexión y quería traerla a ustedes, porque Él me decía que muchas veces hay oposiciones que nos entrenan en el arte de la oración y nos ayudan a ser perseverantes y firmes para encontrar la respuesta hacia lo que Dios mismo nos ha hablado en secreto. O sea que cuando vemos esa manifestación, ¿verdad?, de quizás de oposición, muchas veces nosotros también tenemos que entender que debemos de también tener esa firmeza y esa búsqueda de Dios para poder entonces recibir esa respuesta, escuchar claramente y poder discernir cuando Dios nos está hablando, qué es lo que Él quiere que entendamos a través sea de los sueños que Él nos muestre, a través de la visión que Él nos dé, o a través también de lo que estemos orando que Él nos haya hablado. Pero que entonces dice que Daniel, ¿verdad?, se dio a la tarea de tener entendimiento y recibir revelación de lo que Dios le había mostrado en visión. Muchas veces Dios nos muestra visiones y nosotros, ¿verdad?, tenemos que buscar esa revelación de lo que Dios anhela decirnos a través de esa visión o ese sueño el que nos habló. Dice que en ese momento, ¿verdad?,
eso provocó en él que un momento de búsqueda para recibir esa respuesta a lo que él anhelaba saber y entender. O sea que su firmeza en ese lugar de oración provocó que un rompimiento que hizo que la respuesta fuera manifiesta a pesar de la oposición que había para recibirla. O sea que él se mantuvo firme, él fue resiliente en ese lugar, ¿verdad? De oración, permaneció persistente para poder recibir esa respuesta, ese entendimiento, esa revelación de lo que Dios anhelaba, ¿verdad? Revelarle a través de eso que le había mostrado. Su firmeza entonces en ese lugar de oración que provocó un rompimiento. O sea que esa firmeza, esa resiliencia que él tuvo en ese lugar secreto, en ese lugar de búsqueda hacia Dios para poder entender, él también dispuso su corazón para poder entender, dispuso su mente para poder entender lo que Dios le estaba queriendo decir a través de esa visión. Pero lo que quiero decir aquí, ¿verdad? Es que hay momentos en que nosotros estamos buscando respuesta, que eso era lo que él me estaba ministrando, buscando respuesta a cosas que hemos estado orando, pero que entonces él anhela que nosotros seamos persistentes, que seamos resilientes en ese lugar de oración, que tengamos esa búsqueda, esa firmeza hasta que haya un rompimiento, así como hubo en este lugar cuando Daniel dispuso su corazón y su mente para recibir entendimiento, para recibir esa respuesta a lo que él entonces anhelaba y estaba buscando. Dice que él me decía que podemos ver que la respuesta estaba en camino. Fíjense, desde el primer día que él dispuso entender y buscar, pero que él tuvo persistencia y firmeza en la oración y eso hizo que no desmayara, sino más bien que empujara y siguiera hacia adelante para poder recibirla. Y en esos momentos que nosotros vemos que quizás hay oposición, hay cosas que quizás están interfiriendo, muchas veces Dios también nos está entrenando en esas áreas para que seamos persistentes, podamos seguir avanzando, podamos seguir empujando, podamos seguir en ese lugar de oración, en ese lugar de intercesión, en ese lugar de búsqueda hacia Él, porque en esos momentos es que también Él utiliza esas áreas que quizás están sucediendo también para también nosotros estar entrenándonos, ¿verdad? En ese lugar secreto, en ese lugar de intercesión, de oración y de búsqueda, para también entrenar no solamente nuestro oído para escuchar de Él, sino también ser persistentes en la oración y firmes en cuanto a cómo, en las áreas que Él anhela que nosotros entonces maduremos y crezcamos en Él. En esos momentos podemos aprender entonces que a ser perseverantes, a poder entonces no minimizar ni tampoco bajar, ¿verdad?, nuestra guardia, como uno dice, la oración y la intercesión, sino mantenernos en esa búsqueda y seguir empujando y seguir empujando, ¿verdad? Lo que les quiero decir es seguir orando, seguir constantemente orando, seguir constantemente orando, seguir buscando esa búsqueda constante, como dice la palabra, orad sin cesar, en esa búsqueda constante de Dios para que podamos recibir respuesta a esas oraciones que Él ya ha estado, que ya le ha enviado la respuesta. Nosotros tenemos que entonces estar pendientes a que en ese momento que recibamos esa respuesta, saber y reconocer y tener el entendimiento, ¿verdad? Pedirle a Él para que nos enseñe y tener ese entendimiento para nosotros aprender y poder entonces comprender las cosas que Él nos ha mostrado en visión, en sueños, si eso es lo que estamos, ¿verdad?, queriendo también buscar, así como Daniel, o una respuesta a nuestras oraciones, las cosas que Él también, ¿verdad?, ha hablado a nuestras vidas. Y Él me hablaba y me decía que en este momento
hay respuesta a oraciones que están siendo enviadas. Él me decía que nos mantengamos resilientes, que nos mantengamos perseverantes en ese lugar secreto, en ese lugar de oración e intercesión y de intimidad con Él, porque las oraciones, Él me decía que hay respuesta a oraciones que están siendo enviadas. O sea que entonces no permitamos ser distraídos, que no permitamos que cosas, ¿verdad?, externas o aún internas nuestras quieran venir a entorpecer, ¿verdad?, esa búsqueda de nosotros hacia el Padre. Así que yo quiero orar por ti en este momento para que puedas perseverar, tengas un espíritu de perseverancia, que tu fe siga aumentando, que puedas entonces también alcanzar y escuchar claramente, alcanzar, ¿verdad?, las cosas por las cuales Dios te ha hablado, pero que también puedas entender y tener entendimiento y la correcta revelación de las cosas que Dios anhela que tú hagas.